Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos otra vez en una nueva presentación acerca del repaso de lección y estoy aquí con mi papá. Sí, buenos días a todos. Un gusto poder saludarles. Damos gracias que en esta oportunidad el Señor nos está acompañando como siempre y queremos que usted esté listo, preparado con sus Biblias. Vamos en repaso de lección la número 12. Así es. ¿Estás preparado para el cielo? Roymer, ¿estás preparado para el cielo? Esperemos que sí. Gloria a Dios. Estamos listos para ir Amén. al cielo. Si el Señor apareciera hoy, aunque sabemos que hay eventos proféticos por cumplirse, pero una suposición que el Señor apareciera hoy en las nubes de los cielos, ¿podemos nosotros decir estamos listos para ir al cielo con Cristo? Es una pregunta retórica, es una pregunta muy interesante que nosotros deberíamos prestar atención. Bueno, entonces el texto para memorizar está en 1 Corintios, el capítulo 2 y el verso 9. ¿Lo tienes allí? Sí, claro que sí. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Un texto que nosotros hemos conocido bastante. Y yo creo que con este texto podemos empezar, pero primero con una oración, ¿cierto? Sí, correcto. Así que vamos a orar, vamos a inclinar el rostro y oramos. Padre Santo y buen Dios que estás en el cielo, en este momento, Dios mío, buscamos tu presencia con sinceridad para que nos ayudes a entender tu palabra y también, Señora, que otras personas la entiendan y pueda ser de bendición para todos nosotros, Señor. Amén. Quédate aquí con nosotros porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Sí, entonces vamos a estar desmenuzando lo que es este estudio y esperamos que sea de verdad algo que nutra nuestro espíritu. ¿Qué obra tenemos por delante? Necesitamos una fe mayor en Cristo y en el Padre. Ciertamente debemos tener una mayor fe porque el camino del justo es como el día, va en aumento, Va en ¿cierto? aumento. Porque si nos quedamos allí estancados en lo que conocemos, solamente allí pues no hay mejora en nuestro carácter, no hay un crecimiento espiritual. Y prácticamente esto es lo que pasa cuando nosotros estamos estancados en una doctrina que no es bíblica. Como por ejemplo, anteriormente estábamos estancados en la doctrina de la Trinidad y no avanzamos en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Sí, claro. En este último tiempo, cuando hay tanta apostasía, cuando hay tantos errores doctrinales en todas las denominaciones que existen bajo el cielo, hay una cantidad de errores doctrinales y necesitamos una fe inquebrantable. Necesitamos la unción del Espíritu de Cristo para poder discernir estas herejías, estos errores que puedan haber en diferentes partes del mundo. Y es que la mentira, el error, se parece mucho a la verdad, se parece muchísimo. Y entonces nosotros necesitamos tener un conocimiento de la palabra de Dios, porque ¿qué hacen los hermanos de otras denominaciones? Sacan textos de su contexto para justificar sus doctrinas falsas. Y usted y yo tenemos que estar atentos a esto y saber discernir, saber hacer, digamos, un exégesis, de comparar un texto con otro, de aplicar la hermenéutica correcta cuando nosotros hacemos comparación de un pasaje de la escritura sin sacarlo de su contexto y compararlo con otro para llevarnos, descubrir la verdad presente para este tiempo. Sí, claro que sí. No podemos darnos el lujo de errar en el supremo llamamiento que Jesucristo nos ha dado. ¿Sí? La constancia y la santificación del hombre es lo que nos puede hacer colaboradores con Dios para que nosotros podamos ser participantes de la gloria que Él ha preparado para nosotros. Así que vamos a ir avanzando en este estudio y vamos a ir a lo que es el estudio del día domingo. Buenos hábitos de trabajo. Y hay que tener buenos hábitos de trabajo aquí, ¿no? Yo voy a ir ubicando el texto
que lo encontramos en Proverbios 22-29, ¿sí? Y pues tú puedes ir leyendo ahí el título. Sí. ¿Cuál es el resultado de aquellos que tienen buenos hábitos de trabajo? Sí, entonces, Debe haber un resultado específico de los que tienen buenos hábitos de trabajo y seguramente está hablando del trabajo con el cual nosotros sostenemos nuestros hogares, nuestras familias. ¿Qué dice allí la escritura? sí, entonces dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y esto nos habla un poco acerca de pues la constancia, ¿no? Podemos nosotros deducir eso, que cuando el hombre es constante en su trabajo y también fiel y hace un buen trabajo, pues va a estar delante de los reyes, es lo que nos quiere decir aquí. Y también quizá podemos agregarlo un poco al trabajo espiritual que nosotros debemos hacer. Debemos ser constantes, como ya lo habíamos dicho, en el trabajo y pues organizarnos en nosotros lo que vayamos a hacer. Correcto. El trabajo le fue asignado a nuestros primeros padres como una bendición, como una bendición. Yo he oído por allí personas que comentan y dicen, pero ¿quién habrá inventado el trabajo? Porque el trabajo ahora, bajo el resultado del pecado, nos es cansón, o sea, es algo agotador. Pero antes de que entrara el pecado, el trabajo era una bendición grande para el ser humano y Dios lo proveyó de esa manera. Eh, Dios desea que nosotros podamos aprender en la medida que trabajamos, que nosotros podamos crecer como personas, que podamos ir avanzando de manera intelectual y de manera física, porque ciertamente los que trabajan haciendo un esfuerzo físico están poniendo en movimiento todo su sistema motor, los músculos, etcétera, etcétera. Pero el que trabaja en una oficina tiene en movimiento es los músculos del cerebro, de la mente. Pero, en fin, Dios anhela que el trabajo sea una fuente de bendición, tanto física como espiritualmente. Y de esta misma manera, el trabajo en la obra de Dios debería ser para nosotros una gran bendición, ¿cierto, Roymer? Sí, claro que sí, porque de esta manera nos mantenemos activos y no Y estamos, no ocioso. sí, en un estado de ociosidad, claro que sí, porque recuerden que una persona que es ociosa o que está en el ocio, pues el enemigo lo tienta muy fácilmente, ¿no? Debemos también evitar estar siempre apurados, estresados, por lo menos cuando no realizamos nada digno de esfuerzo. Estos esfuerzos infructuosos a menudo son el resultado de no realizar el trabajo a su tiempo debido. Cualquier cosa que por descuido no se realiza en el tiempo cuando debería ser hecho, ya sea en los asuntos seculares o en los religiosos, lo que tengan que ver con la iglesia, difícilmente se hacen bien. Cuando nosotros hacemos un trabajo apresurado, porque estamos atrasados con respecto al tiempo, difícilmente queden bien. Por eso Dios quiere que nosotros apartemos el tiempo necesario para realizar nuestra labor de manera efectiva, de manera que todo salga como Dios quiere que sea, de manera ordenada, efectiva y que pueda llegar a las personas. Sí, del apuro solo queda el cansancio, ¿sí? Tenemos que saber hacer las cosas y hacerlas bien. Entonces yo creo que podemos avanzar a lo que es el día lunes. Y aquí hay dos textos bíblicos que nos hablan un poco acerca del tema. Ayúdame buscando Primera Timoteo 2 del 8 al 15. Sí, Y la pregunta que nos hace aquí, sabemos que en la lección 12, el día lunes dice, consejo para los hombres y las mujeres. Y nos dice la pregunta, ¿qué consejo ofrece la Sagrada Escritura tanto a los hombres como a las mujeres? Entonces vamos a leer en primero que todo en Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio 22, 5, versículo 5. Dice,
No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Y qué podemos comentar aquí? Quizá podemos comentar algo aquí interesante, porque hoy en día vemos que esto pasa. Hay hombres que se visten como mujeres y Sí, mujeres que se visten como hombres. Y es algo como ahora visto de manera como normal, ¿no? Podemos decirlo así, en la sociedad se ve normal. Pero entonces, qué puedes comentar tú acerca de esto? pues bueno, que el enemigo está desvirtuando lo que es la imagen de Dios en el ser humano. Y es que el enemigo quiere que haya una corrupción moral en cuanto a esas cosas. Y pareciera algo simple, algo, no, es que eso no pasa nada, que un hombre use, por ejemplo, aretes, zarcillos. Aunque sabemos que dentro del pueblo de Dios, dentro del remanente, eso es incorrecto, usar aretes las damas, pero en el mundo, tanto las damas como los caballeros lo están haciendo y aún vistiendo trajes y ropas ajustadas al cuerpo, donde las partes íntimas se muestran, se dejan al descubierto, se dejan a la expectativa, pues. Y en este sentido, la palabra de Dios nos dice que la mujer no debe vestir ropa de hombre y viceversa. Pero vamos a ver qué nos dice en 1 Timoteo, el otro verso que tenemos aquí, ¿cierto? Sí, 1 1 Timoteo Timoteo 2 del 8 al 15. dice así, de esta manera. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Verso 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿De ropa cómo? Decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Es decir, que no sea vanidad, que no sea vanidoso las damas cuando vistan para honra y gloria de nuestro Dios, que no sean peinados ostentosos, sin cosas, sin perlas, ni oro, ni esta serie de adornos que suelen colocarse algunas damas para pues embellecer su apariencia física, ¿cierto? Sigue diciendo, sino con buenas obras. Ahora el verso 10, el apóstol Pablo aclara, dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así debe ser, como corresponde a una dama que profesa ser hija del Dios Altísimo. Y sigue diciendo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Gloria a Dios. La mujer debe aprender de su esposo, debe aprender en el hogar, estando sujeta al llamamiento que Dios le ha hecho a las damas. Esto no quiere decir, yo pues opino de esta manera, no quiere decir que la mujer deba ser pisoteada o deba ser de alguna manera menospreciada, sino que debe haber una sujeción y el esposo debe respetarla. Vamos a ver si más adelante lo dice. Verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y esto es un gran mensaje que está dando el apóstol Pablo para este tiempo, porque existe, ¿cómo es que se llama esto? Donde la mujer quiere imponerse. El feminismo. El feminismo. ¿Qué puedes decir tú al respecto, Roymer? Si tienes alguna idea de este asunto sobre el feminismo, que las mujeres quieren resaltar, quieren llevar la batuta, quieren liderar en el hogar, quieren decir, o sea, una cantidad de cosas que pues chocan con lo que estamos meditando acá. Pues lo que puedo decir yo es que esto es algo que está bastante de moda. Las mujeres hoy en día quieren ser líderes, quieren estar en todo y tratar de cumplir lo que le corresponde al hombre, ¿no? Y esto vemos que es un ataque del enemigo porque el enemigo quiere, como bien decías tú, desvirtuar lo que es la imagen de Dios en el ser humano y de esta manera poner a la mujer a hacer algo que no le corresponde hacer. ¿Sí? Por eso es que hoy en día estamos viendo
cómo las mujeres están haciendo trabajos en la sociedad, ¿no? Trabajos que conllevan, pues, la firmeza del hombre, la están haciendo las mujeres. Incluso en las iglesias, las mujeres están ejerciendo el trabajo de lo que es el pastor o el pastorado y agarran texto de la Biblia y lo tuercen para decir que está bien que una mujer pueda liderar una iglesia. Cuando, pues, a mi manera de verlo, quizá haya más, quizás Dios sabe por qué hace sus cosas, ¿no? Dios sabe por qué hace sus cosas, pero a mi manera de verlo, digo yo que la mujer es un poquito más como sentimental, se deja Sí, llevar un poco más por los sentimientos. El hombre, a diferencia, es un poquito más como directo, hace las cosas como más por, ¿cómo se puede decir? Por razonamiento lógico, ¿sí? Y pues la mujer dirigiendo una iglesia y siendo un ser muy sentimental, quizás pueda equivocarse en algunas ocasiones, quizás pueda correcto. dejarse llevar por los sentimientos y no por el razonamiento, ¿no? El razonamiento lógico. Sí, ok, pero fíjate que el apóstol Pablo, siguiendo la lectura, porque no la hemos terminado, solo estamos comentando, siguiendo la lectura, el apóstol Pablo explica por qué la mujer debe permanecer en silencio en un contexto. O sea, no queremos que esto se preste para malas interpretaciones, no, sino que podamos entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, estar en silencio. Ahora dice, ¿por qué? Verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y cuando dice que Adán fue formado primero, está hablando de una autoridad, está Sí. hablando de una jerarquía, de un rol que debe cumplir el hombre. Ahora, el verso 14 sigue explicando, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Adán no fue engañado. Como estabas comentando tú hace poco, la mujer, siendo sentimentalista, ¿ok? Puede ser engañada en ese sentido, porque el enemigo ataca los sentimientos y de hecho hay muchas iglesias de otras denominaciones que usan esta estrategia y yo diría que dirigida por Satanás. La estrategia del sentimentalismo. Colocan una música a fondo, colocan a alguien llorando, gimiendo allí, y eso crea una atmósfera para que las personas crean que allí está la presencia de Dios. Pero vamos a seguir hasta el verso 15, que es la lectura que tenemos. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Es decir, la mujer con su esposo, los dos son un equilibrio, una ayuda idónea. La mujer tiene un rol que cumplir dentro del hogar, porque muchas veces los hombres tratan de ayudar en los quehaceres del hogar, pero las damas están como más preparadas para este asunto. Y hay un equilibrio. La mujer se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Gloria a Dios. Así es. Entonces, como tú comentabas hace poco, no es que se menosprecie a la mujer, simplemente es como lo que Dios ha dejado, prácticamente es la sabiduría de Dios, ¿sí? En establecer este orden. Y Efesios 5, 23 en adelante nos relata un poco acerca de eso. Vino a mi mente y pues viene al punto, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y encontramos allí entonces, pues una verdad que nos demuestra que la mujer debe estar sujeta a su marido y que el marido debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto es algo que nos demuestra de que la mujer le debe respeto al hombre y el hombre le tiene que dar amor a su esposa. Correcto, correcto. Y para un comentario más para finalizar este día, en 1 Corintios 11,
está el orden establecido por Dios. Dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón, está hablando del hombre. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el orden que Dios estableció. Si nosotros nos salimos de ese orden, pues sencillamente estaremos en rebelión contra Dios. Si nosotros nos salimos de ese orden, las cosas se van a salir de su lugar. Estaremos en pecado, estaremos ofendiendo a Dios porque no estamos siguiendo el orden que Él estableció. Sin humillar al otro, sin humillar a nuestras esposas, sino que ellas se sientan protegidas, que ellas se sientan amadas y respetadas. Y de la misma manera las damas cumpliendo la función o el orden establecido por Dios. Así es, y es que este orden no es algo que sea impositivo, que quizás no podamos dictar, porque si vemos que Dios es la cabeza de Cristo, en ningún momento nosotros pensamos que Cristo es menospreciado, ¿no es Jamás, cierto? jamás. De la misma manera nosotros creemos que así como el hombre es la cabeza de la mujer tampoco es menospreciada, sino que ese es el orden que Dios ha dejado y así lo aceptamos, ¿cierto? Amén, correcto. Entonces, cumplimos con todo nuestro deber, avanzamos todo lo que debiéramos, nos estamos quedando cortos en nuestro deber de progresar. Es una pregunta y también es una pregunta retórica, así que nosotros y cada uno debe responder dentro de sí mismo. Claro, y es como tú comentabas en el día anterior, de que hace varios años, cuando no conocíamos esta preciosa verdad del Padre y del Hijo, que estábamos enfrascados, éramos enanos espirituales en relación al tema de la Trinidad, a esta doctrina tan terrible, Dios mío, una doctrina tan terrible, lo que hemos logrado escudriñar, estudiar e investigar, nos damos cuenta que esta doctrina es de verdad terrible, la apostasía alfa, la apostasía omega, perdón, en este tiempo. Y en ese momento éramos enanos espirituales. Cuando nosotros llegamos a un límite y de allí no avanzamos, nos convertimos en enanos espirituales. Y Dios no desea eso. Dios desea y anhela que podamos seguir creciendo. ¿Hasta dónde vamos a crecer? Hasta la estatura y medida de ¿quién? De Cristo Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. Pasamos al siguiente día, Sí, el día martes, y tiene como título los egoístas que no se arrepienten no irán al cielo. ¿Sí? Y tenemos varios pasajes de la Escritura. Vamos a ver en el libro de Génesis y también en Romanos capítulo 14. Sí, entonces dice, ¿qué información encontramos en la Sagrada Escritura y que nos orienta en el sentido de que el ser humano no fue hecho para ser egoísta? Es la pregunta que se nos hace, ¿no? Entonces, ahí están los textos bíblicos, Génesis 5, capítulo 5, verso 1 Lo tengo y por acá. 2. Versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Dice Génesis 5, 1, 2, dice de esta manera: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Gloria a Dios. Sí, bueno, esto nos habla un poco también acerca de lo que estábamos leyendo anteriormente, ¿no? De que Dios creó fue varón y hembra. Y ahora en Romanos 14, 7 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces esto es lo que nos está diciendo un poco, es que no seamos egoístas, ¿sí? Que ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno tampoco muere para sí mismo. Nos refleja un poco acerca de que debemos nosotros actuar o hacer las cosas para las demás personas o ser servidores, serviciales, es lo que más o menos nos muestra. Correcto, correcto. Fíjate que dentro del contexto que estamos mirando acá, Dios llamó a las familias, por ejemplo, a Adán y a Eva,
A ambos los llamó Adán. Significa que están en una posición de mutua ayuda, ayuda idónea, como se le llama, el complemento. ¿Para qué? Para que otras familias puedan recibir la bendición. Es decir, Dios quiere y anhela que nosotros seamos canales de bendición para que otras familias también reciban el supremo llamamiento de Dios para esta obra tan importante, donde el egoísmo debe ser echado a un lado. No debe haber egoísmo en nuestras vidas, en el sentido de que debemos pensar en que otras familias necesitan también alcanzar misericordia, tener esa ayuda que viene de Dios, tener ese privilegio de orar, de alcanzar esta norma de la vida eterna, alcanzar no encuentro la palabra en la mente, de alcanzar esa posición que Dios anhela darle a cada familia. Sí, claro que sí. Hay unas palabras aquí de la hermana Elena de White que es para que nosotros pensemos en ellas. Dice, todo lo que sembramos cosecharemos. Si sembramos egoísmo, cosecharán egoísmo. Es decir, lo tendrán pegado a ustedes. Lo que está diciendo ella es que si nosotros nos ponemos a ser egoístas, vamos a tener el egoísmo pegado a nosotros, ¿sí? Así que nos dice, apartémonos del yo y hablemos de la misericordia o de las misericordias y bendiciones de Dios, y que nosotros podamos ser canales de bendición para otras personas. No podemos ser egoístas. Claro, debemos actuar como quienes han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, debemos actuar con claridad, debemos actuar con la luz que nos ha sido, que nos ha concedido el Señor. De esa misma manera debemos actuar para que otras familias, otras personas también puedan tener esta preciosa luz, este precioso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Así es, claro. Entonces vamos a ir avanzando. Vamos a ir a lo que es el día miércoles. Un sendero seguro. Sí, así es. Vamos a ir a lo que son los textos bíblicos. Y el texto bíblico allí mencionado es Juan, ¿cierto? Juan 14, 8 y 9. Mientras lo buscas allí, quiero leer la pregunta. Dice, ¿qué petición hizo Felipe a Jesús? Y dicha respuesta nos muestra el único camino para llegar a Dios. Vamos a ver a Dios nuestro Padre. Vamos a ver qué fue lo que Felipe preguntó. ¿Sí lo tienes? Sí, Juan 14, 8 y 9. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Correcto, y ese texto allí lo usan los hermanos unicitarios para decir que Jesús es el mismo Padre, y es un error. Esto es un error. ¿Por qué? Porque en la Biblia tenemos mucha evidencia, muchísimos pasajes donde se muestra claramente que el Padre tiene su personalidad y el Hijo tiene su personalidad. Es decir, son dos personas completamente diferentes en el sentido de que cada una posee una individualidad distinta. Sin embargo, cuando nosotros vemos aquí que Jesús dice que tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto tenemos que entenderlo en el contexto de toda la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Juan, el capítulo 1, y ya lo vamos a leer, y el verso número 18, donde dice de esta manera, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Cristo vino para darnos a conocer al Padre. Y en el sentido de que en el libro del mismo Juan, capítulo 10 y el verso 30, donde dice, el Padre y yo uno somos, no está hablando de que el Hijo sea el mismo Padre. No, Señor. Yo y el Padre uno somos. Está hablando de una unidad perfecta que existe entre el Padre y el Hijo. No está hablando de que el Padre sea el mismo Hijo. No, Señor, esa no es
la manera correcta de interpretar, recordando de que debemos comparar un pasaje con otro. Y en toda la escritura podemos ver claramente que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. No sé si me hago entender y tú quieras aportar algo más al respecto de lo que estamos conversando. Sí, es que nada más conseguir la lectura nos damos cuenta, porque dice el versículo 10 de San Juan 14. Sí, San Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Por eso, en otro lugar de la Escritura dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud. ¿De quién? De la deidad. ¿Y quién es la deidad? Muchas personas se confunden porque argumentan y creen que la deidad es una composición de tres dioses. Cuando hablan de la deidad dicen, ahí está la deidad Trinidad. Las personas automáticamente llegan a esta conclusión, pero la deidad se refiere al Padre. En Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud del Padre, la deidad. La deidad es el Padre, no es una unidad, una sumatoria de dioses allí juntos. No, Señor. Cuando habla de la deidad, está hablando del Padre. Esto lo explica la sierva del Señor muy bien en varias citas del Espíritu de Profecía. Sí, así es. Fíjate cómo sigue diciendo, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice Jesucristo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y pues si Jesús estuviera enseñándole aquí, estuviera enseñando aquí que Él es el mismo Padre, pues yo creo que no fuera dicho que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, sino más bien todo lo que me pidieres a mí, yo lo voy a hacer. Pero no es lo que Jesucristo enseña, ¿no? Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta de que Jesucristo no hace nada sin que Dios su Padre se lo diga, o sin que Dios su Padre se lo revele o se lo muestre. Así nosotros podemos entender claramente. Si estudiamos la Biblia armoniosamente. Claro, eso es así. El que me ha visto a mí, declaró Cristo, ha visto al Padre. Cristo era la misma imagen de la persona del Padre, el sendero abierto, el sendero seguro para transitar en el camino de sus mandamientos. Es una senda de la cual no podemos apartarnos sin correr riesgos. Y cuando los hombres siguen sus propias teorías humanas, adornadas de representaciones agradables y fascinantes, hacen con ello una trampa en la cual capturan almas y en lugar de dedicar sus facultades a teorizar, Cristo les ha dado una obra para realizar. Su comisión es ir por todo el mundo a ser discípulos en todas las naciones. Esa es la gran comisión que el Señor nos ha dado, nos ha encomendado y debemos seguirla. Pero de manera armoniosa debemos entonces enseñar la verdad tal cual como está plasmada en la palabra de Dios. Sí, así es, porque es terrible, hermanos, como las personas caen en el engaño de algunos teólogos, ¿sí? De algunos pastores que creen tener la verdad y lo que están haciendo es como enredar a la persona, ¿sí? En una creencia falsa. Y todo esto porque hay ideas preconcebidas en el mundo. Por eso es que existen tantas religiones hoy en día. Por eso es que las personas viven tan confundidas, porque el enemigo hoy en día ha bajado, ha descendido, como dice la palabra, con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, y está creando tantas cosas, está creando tantas ideas propias, tantas maneras diferentes de ver lo que es la Biblia, de ver a Dios, de su carácter. Está creando tanta confusión para que las personas a la hora de buscar la verdad no la encuentren. Y esto pasó, pues es algo que yo experimenté, ¿sí? Una persona cercana está buscando de Dios y se puso a buscar en internet, porque hoy en día las personas buscan en internet, ¿sí? Buscan en un video, sí, una predicación que fácilmente la pueden encontrar en internet.
y no sabe qué creer porque la persona va y busca un sermón de una iglesia evangélica, ¿sí? Le dicen que no hay que guardar la ley, que el sábado está abolido, pero entonces la persona va y busca una predicación adventista y dice que el sábado es el día santo del Señor y está confundida la persona. Y es algo que el enemigo está creando en el mundo hoy, confusión, para Sí, que la gente no se dé Babilonia, cuenta. Babilonia. Confusión. Y esto es algo terrible, hermano, tremendo. Es algo que nos demuestra que estamos en los últimos tiempos. Sí. El enemigo está ocultando la verdad con la confusión, creando confusión, mezclando la verdad con el error y de esa manera extraviar a las personas. Bien, entonces ya pasamos al siguiente día, terminando ya de explicar la del día miércoles, ahora pasamos al día jueves, ¿cierto? Sí. Una cura para la culpa y la depresión. ¿Con qué parábola ilustra Jesús la manera en que Dios nos amó al dar a su propio Hijo? ¿Y cómo nos ayuda esto en nuestras depresiones? Vamos a ver, busca allí en Mateo capítulo 18, si ya lo tienes, el verso 12 y el 13, pero creo que aquí hay como un error en la pregunta. ¿Con qué parábola ilustra Jesús la manera en que Dios... No, sí está correcto, acá está. Dios nos amó al dar a su propio Hijo, sí está correcto. Vamos a ver entonces qué dice el texto allí. Sí, bueno, Mateo 18, 12 dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja a las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Entonces esto nos demuestra claramente que Dios tiene muchas criaturas o Dios tiene mucha creación, ¿sí? Y parte de su creación se descarrió, se desvió, se perdió y Él mandó a su Hijo unigénito para que nosotros podamos retornar nuevamente a lo que es el camino que Él nos ha preparado o para volver a sus brazos, ¿sí? Esto nos revela el gran amor que Él tiene que Él tiene por nosotros. Es muy lindo porque nos revela de que hay muchos más planetas, muchas más personas, no digamos personas, sino más bien seres que Él ha creado, ¿sí? La serie del Señor habla acerca de esto. Cuando, por ejemplo, en el libro de Job, Satanás se presenta delante de Dios en el cielo y dice que se presentan los hijos de Dios y la sierva del Señor dice que son los representantes de los mundos no caídos, que están viviendo en la felicidad eterna que Dios ha creado para todas sus criaturas, están viviendo sin pecado y eso nos ayuda a entender que nosotros somos esa oveja descarriada y el mundo entero es esa oveja descarriada por la cual Dios envió a su Hijo unigénito. Nos demuestra el gran amor que Dios tiene por nosotros. Sí, claro que sí. Es interesante pensar en que si, como dice la parábola, si un hombre tiene 100 ovejas, tiene 100 y se le descarría una, se le pierde una, por casualidad, cuando las cuenta cuando cuenta las ovejas, se percibe de que le falta una. ¿Qué hace este buen pastor? Este hombre que tiene estas 100 ovejas, las deja las 99 en un lugar porque ama a esa que se ha descarriado, ama a esa oveja que no está en el redil, las deja las 99 en un lugar seguro y va por los montes, por las montañas, va enfrentando los peligros que puedan haber en el campo para encontrar a esa oveja perdida y traerla de vuelta al redil. Llevarla de vuelta al redil. Esto me trae recuerdos cuando en mi país yo tenía una labor, un trabajo de cuidar de 50 animales de estos, 50 ovejas. Yo las cuidaba, ese era mi trabajo. Y en una oportunidad tenía 49, me faltaba una. Me devolví a buscarla. Aunque allá es tierra plana, no hay montañas ni cosas así, pero es tierra plana y me devolví a buscarla. Y yo más o menos sabía dónde podía estar esta oveja, porque el Señor conoce a sus ovejas. Él sabe dónde frecuentamos ir,
De esta misma manera yo sabía dónde podía encontrar a esta oveja que me faltaba en el redil y fui a buscarla. Pero cuando llegué al lugar, mi sorpresa era que la oveja estaba tendida en el suelo. Tenía un cólico, porque a ellas, a las ovejas, les da cólico cuando comen demasiado. Estos animales, es interesante cómo el Señor hace esa comparación de nosotros con las ovejas. Y cuando la encontré tendida en el suelo con un cólico, estaba a punto de morir. Si yo me iba con las 49 ovejas y abandonaba esta, de seguramente iba a morir con ese cólico. Así que la tomé y la ayudé. En el morral de trabajo que uno carga, allí hay una bebida que es preparada con aceite y otras cosas allí que lleva, y esto se le da a la oveja cuando ella tiene cólico, y de esta manera se restauró y se unió nuevamente a redil. Es interesante esto, estudiarlo, es digno, es algo hermoso, algo que llena a las personas que conocen del cuidado de ovejas. Cuando se extravía una, el pastor da todo lo que tiene por conseguirla y traerla de vuelta a redil. Y es el mensaje para nosotros hoy. Si estás descarriado, querido amigo o hermano que estás mirando esta grabación, este video, si estás descarriado, si te has alejado del redil, es el momento de volver. El Señor quiere traerte de vuelta a redil y Él te carga en sus brazos. Él te da el aceite que necesitas para que salgas de ese cólico en el cual te está tumbando, te está llevando a la muerte. El Señor quiere restaurarte y traerte de vuelta a redil. Eso es importante que nosotros lo podamos apreciar. Claro que sí. El Señor no abandona a sus ovejas heridas y magulladas al poder de Satanás. Óigase bien, el Señor no las abandona. Hay personas que se sienten abandonadas por Dios, pero las palabras que Dios ha dejado en su Biblia, en la palabra de Dios, ¿sí? Son para que nosotros reflexionemos y nos afiancemos en ellas. El Señor no abandona a sus ovejas heridas y magulladas al poder de Satanás para que las despedace. Está siempre fortaleciendo a los que son suyos cuando están débiles. Libera a los atribulados y tentados del poder del enemigo. El Señor Jesús nunca olvida al alma que pone su confianza en Él. Y decimos amén. Amén, gloria a Dios, qué hermoso. Bueno, ¿vas a argumentar otra cosa más o pasamos al... No, vamos a ir pasemos al siguiente día, al día viernes, y ya estamos llegando al final de esta preciosa lección. Si Dios nos ha preparado cosas tan hermosas que no han subido al pensamiento humano, ¿cuál debería ser nuestra meta? 1 Corintios 2:9 es el mismo texto que leímos, lo tienes allí. Sí. Volvámoslo a leer. ¿Cuál debería ser nuestra meta? Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oyó, ni oído ha oído, ¿no? Ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ese es el texto que nos revela aquí. Dice, nuestra tarea ahora es alistarnos para aquellas mansiones que Dios está preparando para los que le aman y guardan sus mandamientos. El Señor Jesús aumentará la capacidad de cada mente y corazón para que puedan recibir el Espíritu Santo. El tiempo es corto. Use el poco tiempo que tiene para su bien presente y eterno por medio del servicio cristiano activo, haciendo todo el bien posible. Esto nos revela que nosotros debemos hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Y no desfallecer. Hacer el bien sin desfallecer. Y hay un texto que habla acerca de esto, no lo recuerdo en el momento. Dice que hagamos el bien sin desmayar porque a su tiempo nosotros segaremos, ¿cierto? Sí, correcto. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿En qué lugar nos encontramos nosotros? Dice, ¿se encuentra usted bajo la bandera del príncipe Emmanuel o bajo la bandera negra del príncipe de las tinieblas? ¿Sobre quién usted desea estar? ¿Sobre qué bandera? Yo, mi casa y yo serviremos a Yahweh. Nos colocamos del lado de los vencedores, de los ganadores. Yo no sé en qué bando o en qué lugar te quieres colocar tú,
porque ciertamente el tiempo es corto y el Señor está llamando a sus ovejas de vuelta al redil, porque Él va a reunir todas las ovejas, a todos los redimidos, los va a unir. Y entonces nuestra promesa, esa promesa que el Señor hizo, será cumplida. Cosas que el ojo humano no ha visto en esta tierra, ni siquiera han subido al pensamiento. No hemos nosotros imaginado cómo son las mansiones eternas, cómo es el tercer cielo. No sube el pensamiento. No hay ninguna pluma, ningún lápiz que pueda describir la grandeza, la belleza de la santidad del Señor. La grandeza de ese lugar no la hay en esta tierra. Y eso debería ser un motivo para inspirarnos a seguir avanzando, a que podamos colocar a un lado el yo y podamos aborrecer el pecado, que es lo que nos asedia y es lo que nos aparta de Dios. ¿Tienes algo que decir allí? Sí, las palabras inspiradas de Dios en Proverbios 23-26 es un llamado para la reflexión de todos nosotros y de todos los que ven, ¿sí? Y con esto yo creo que podemos terminar. Dice el Señor y te llama, dame, hijo mío, tu corazón. Y con esto podemos dar como finalizada este repaso de lección. Vamos a finalizar con una oración. Y oramos, sí. Oremos, querido y buen Dios, Padre Santo que estás en los cielos, en esta mañana hermosa de sábado, queremos entregar nuestro corazón a ti. Tómalo, oh Dios, transforma ese corazón de piedra. Queremos tener un corazón de carne sensible a la voz de tu Espíritu. Queremos ser instrumentos para culminar esta obra en esta tierra. Capacítanos, danos tu Espíritu, Padre. Perdona la iniquidad de tus siervos. Perdona la iniquidad de tu pueblo remanente y ayúdanos a afianzar nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Gracias por esta hermosa lección. Despídenos en paz y bajo la cobertura y dirección de tu Espíritu. Oramos en el nombre de tu único Hijo engendrado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Hasta un nuevo estudio.